Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 23 de junio de 2019 y a esta hora en la que iniciamos el tiempo de radio en el que cada 7 días le resumimos lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Una vez más será hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Hoy hacemos este tiempo de actualidad eclesial con Álvaro Español en el control de sonido, Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción, y hoy con estos titulares. Con el lema "Y renuevas la faz de la tierra", hoy celebramos la festividad del Corpus Christi. Es el Día de la Caridad, con una invitación de Cáritas para renovar nuestra forma de vivir, de consumir y de relacionarnos con los demás. Obras Misionales Pontificias repartió más de 14 millones de euros para evangelizar en los territorios de misión. La Catedral de la Almudena de Madrid acogió ayer la ceremonia de beatificación de 14 religiosas mártires de la Orden de la Inmaculada Concepción. Presentado el documento de trabajo del Sínodo de Obispos sobre la Amazonía del próximo mes de octubre. La Red Eclesial Migrantes con Derechos pide a los políticos y ciudadanos actuar contra la criminalización del apoyo humanitario a los migrantes y refugiados. En Loyola finaliza mañana un simposio internacional de psicología y ejercicios espirituales. Y la diócesis de Getafe se prepara para conmemorar el próximo fin de semana la consagración de España al Corazón de Jesús. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El lema "Y renuevas la faz de la tierra", tomado del Salmo 103, preside este domingo la celebración de la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad, en el que la Iglesia nos recuerda que la Eucaristía sin caridad se convierte en un culto vacío. En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión de Pastoral Social afirman que el Señor nos llama en este día a encontrarnos con su imagen en todos los hombres y mujeres, de modo especial en los más pobres, frágiles y necesitados, para ayudarles a construir andamios de esperanza en un futuro mejor. Recuerdan también cómo Eucaristía y creación van estrechamente unidas, al tiempo que denuncian cómo la belleza de la creación está siendo maltratada, contaminada, expoliada y sometida a la cultura del descarte. Así lo ha recordado el significado de esta fiesta el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. En la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, el Señor nos llama a descubrirle y a encontrarnos con su imagen en todos los hombres y mujeres, sirviéndole en cada uno de ellos, de modo especial y con inmensa misericordia y compasión en los más pobres, frágiles y necesitados. Es un tiempo de gracia propicio para el frenético y acelerado ritmo de vida que llegamos con frecuencia, descuidando el ir a lo esencial de nuestra vida como discípulos misioneros del Señor. Hoy, Día de la Caridad, ojalá que nosotros sepamos ver en el rostro del hermano el rostro de Jesús en la Eucaristía. En esta fiesta del Corpus Christi, Cáritas lanza una llamada a poner en marcha nuestro compromiso para mejorar el mundo en una invitación que forma parte del ciclo bianual de su campaña institucional Tu compromiso mejora el mundo, que se desarrolla desde el año pasado. Es una propuesta para renovar nuestra forma de vivir, las decisiones que tomamos a nivel político, social o económico, la forma de consumir y emplear el dinero o cómo nos relacionamos con los demás, y sugiere abrir las puertas sin miedo, saliendo al encuentro y caminando en comunidad. Eva San Martín es la coordinadora de la campaña institucional de Cáritas Española. Estamos con este lema de campaña: cómo podemos ir mejorando el mundo desde el compromiso individual, desde el compromiso comunitario, social, político, cultural. En este momento en el que celebramos el Día de Caridad, queremos lanzar con mucha más fuerza pues esta invitación, ¿no?, a todos a ponernos en marcha, a ser mucho más proactivos, pues en una serie de cuestiones que son fundamentales ante una sociedad en la que vivimos, en la que crece el número de personas en situación de pobreza y exclusión, ¿no?, como hemos referido recientemente a través del informe FOESA. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, presidió ayer sábado en la madrileña Catedral de la Almudena la ceremonia de beatificación de 14 religiosas mártires de la Orden de la Inmaculada Concepción. 10 de ellas pertenecían a la comunidad madrileña del Monasterio de San José, 2 a la comunidad de Escalona, en Toledo, y las otras 2 a la del Pardo, en Madrid. Estas 2 últimas reposan en el protomonasterio y casa madre de las Concepcionistas franciscanas de Toledo. En el asalto al monasterio de Madrid, los atacantes gritaban: "Mueran las monjas", y ellas morirían exclamando: "Viva Cristo Rey".
En el caso de las religiosas del Pardo, los verdugos, cuando descubrieron a las monjas juntos con las personas que las habían acogido tras el asalto del monasterio, les preguntaron: ¿vosotras sois monjas? Las religiosas respondieron: sí, por la gracia de Dios. Lo que para ellas equivalía a una sentencia de muerte que los milicianos ejecutaron sin ninguna otra motivación. Obras Misionales Pontificias ha presentado su memoria correspondiente al año 2018. En ella da cuenta del destino de los más de 14,5 millones recaudados y repartidos en los 1.111 territorios de misión de los 5 continentes. Además de la oración, formación y ayuda económica, el director nacional de Obras Misionales Pontificias ha destacado el creciente protagonismo de los seglares que hacen de la evangelización una opción de vida. Y es verdad que a nivel de España y a nivel de muchas diócesis, los seglares están asumiendo la tarea misionera no ya como un hobby o como algo de tiempo parcial, sino como una verdadera vocación, con un compromiso personal después de llevarlo a la oración y de discernirlo con la Iglesia como un camino para ellos de santidad y camino también de entrega personal y de servicio a la Iglesia. Y entre ellas muchas familias, y es heroico, ¿no? Es impresionante, porque es también la muestra del valor que se da al Evangelio y a la fe, ¿no? Que hay un deseo grande de transmisión de esa fe. Nos acercamos ahora en Iglesia Noticia a 2 testimonios misioneros. El primero nos lleva hasta el continente africano. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. El padre Manuel Jiménez Castro tiene 59 años y es natural de Tarifa. Lleva 23 en África, primero en Togo y ahora en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, donde es el provincial. Este salesiano de Don Bosco coordina las casas que la congregación tiene en República Democrática del Congo y en el Congo, en las que se centran en el trabajo con los niños y jóvenes más desfavorecidos. La mayoría de nuestras casas tienen servicios como acogida de menores que han abandonado sus familias, centros de formación profesional. Hay varias casas en las que tenemos talleres de carpintería, de albañilería, de mecánica del automóvil, de forja y soldadura. Luego también tenemos escuelas ordinarias primarias y secundarias. El objetivo es la reinserción social, que el día de mañana puedan ser independientes y autónomos. El salesiano destaca cómo el crecimiento de las comunidades cristianas en África ha motivado la evangelización. La manera como las iglesias están creciendo y como las comunidades cristianas están llevando adelante la evangelización, con un nivel de compromiso de los laicos y una vitalidad a la hora de vivir la fe y la liturgia que a veces en nuestros países europeos, y yo soy europeo de nacimiento, ya no conocemos. Y es que Manolo Jiménez reconoce que en África hay muchos problemas, pero dice que hay otras muchas realidades que sí son alentadoras. También hay vida y esperanza, y eso es lo que hace que personas como él estén contentos de gastar la vida por esa gente. Y desde África hasta la conflictiva frontera de México con Estados Unidos. Cuéntanos. José Luis Garayoa es agustino recoleto. Lleva a cabo su misión en El Paso, en Texas, junto a la frontera con México. Allí, cada día, ayuda a las personas que cruzan en busca de una vida mejor. Cuenta que los centros de deportación están saturados. Van al Processing Center, les hacen el papeleo y lo sueltan con un grillete electrónico en el tobillo y nos inundan las calles, ¿sabes? Pero claro, te sueltan, tú imagínate, gente de Guatemala que le han dicho que en Yute, que hace un frío del carajo, tiene un familiar, porque esto tienen que dar el nombre de alguien donde van a estar. La Iglesia es muy activa en las labores de acogida de estos refugiados que son soltados en la calle en un país que ni siquiera conocen. Llegan con lo opuesto y ¿qué hacemos? Por ejemplo, en casas de Anunciación, pero aquí tengo al lado otra iglesia San Antonio, la iglesia San Ignacio. Hay iglesias que estamos preparados para recibir gente a dormir y las que no, nos repartimos en un calendario. Oye, yo puedo dar este miércoles la comida, otra iglesia da la cena. El padre Garayoa explica que la mayoría de la gente que cruza son personas sencillas en busca de una vida mejor. Pero a toda esta gente pobretería que con poquita cultura se arriesgan, ¿a quién le gusta con 5 niños al hombro cruzar el Río Grande? Hombre, por Dios, a ver si lo hacen por placer. Esta gente lo que busca es vivir. El religioso navarro considera que la forma de acabar con la migración ilegal es una ayuda real en los países de origen que logre una mejora de las condiciones y que evite esta huida en busca de una vida mejor. Iglesia Noticia. COPE, estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional que nos lleva en primer lugar hasta Roma. El lunes se presentó en rueda de prensa el documento del trabajo del Sínodo de Obispos sobre la Amazonia que se celebrará del 6 al 17 de octubre. En él se detallan los retos que afronta el territorio que comparten varios países y las amenazas sobre los pueblos y culturas, sobre todo desde las grandes empresas y los poderes políticos que ven en esa zona solo una despensa para obtener recursos. Corresponsal Eva Fernández, buenos días. Buenos días. La próxima Asamblea Internacional de Obispos tiene como protagonista al territorio de la Amazonia, una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados en el corazón de América del Sur, que hoy en día sufre una situación de injusticia, pobreza, desigualdad, violencia y exclusión al que la Iglesia no es ajena y quiere reaccionar promoviendo la formación y los derechos humanos, defendiendo también los problemas ecológicos y la deforestación que sufre la zona, sin olvidar que su fin prioritario es el de la evangelización, en la que se han dejado la vida muchos misioneros. El padre Humberto Miguel Yáñez es profesor de la Universidad Gregoriana. Sí, ahí tenemos un elenco de mártires, en el sentido que han dado la vida, por la fe en Jesucristo, pero luchando por, el respeto de la casa común y de los pueblos indígenas. Y luego, aparte de ser de los católicos o de los cristianos, también hay gente que lucha por esta causa, por la causa ecológica, y que sufren la persecución y la muerte. Pero lo que realmente interesa a la Iglesia es ofrecer soluciones pastorales para reforzar la labor misionera. Por este motivo se estudiará la posibilidad de que se puedan ordenar como sacerdotes a personas ancianas, aunque tengan familia, con el fin de facilitar los sacramentos en lugares de difícil acceso. Eso sí, el texto deja muy claro que en ningún caso se trata de abrir las puertas a la ordenación de personas casadas. Cuando el Papa regresó de Panamá, fue muy rotundo ante este asunto. Me viene a la mente una frase di San Paolo VI: preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato. El sínodo comenzará en octubre y reunirá a un centenar de obispos de la zona y de otros lugares implicados en el cuidado del Amazonas, el pulmón del planeta. Uno de sus objetivos será alertar sobre la indiferencia ante los ataques que sufre este ecosistema. Los medios de comunicación han destacado la posibilidad de paliar la escasez de sacerdotes y misioneros con la ordenación de hombres casados, con el fin de asegurar que los sacramentos puedan llegar a pequeñas comunidades aisladas o alejadas. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. De las 47 páginas del documento de trabajo del Sínodo Panamazónico, muchos comentaristas han recogido exclusivamente 7 líneas. Son las siguientes. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que para las zonas más remotas de la región se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos que acompañan y sostengan la vida cristiana, identificar el tipo de ministerio oficial que pueda ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en la Iglesia amazónica. Estas frases exigen 2 aclaraciones. No se trata en ningún modo de solicitar que el celibato sea opcional, es decir, que quien desee hoy ser sacerdote católico pueda optar entre casarse o permanecer célibe. En segundo lugar, tampoco se pide que las mujeres de la Amazonia puedan ser consideradas diaconisas, cuestión que por ahora necesita ulteriores investigaciones histórico-teológicas. Aclarados estos 2 puntos, es indudable que estamos en vísperas de un acontecimiento muy importante no solo para las iglesias de los 9 países que comparten la inmensa región amazónica, sino para la Iglesia universal, que debe aprender a vivir la diversidad de culturas no como una amenaza, sino como un enriquecimiento. Como ha dicho Francisco, una sola cultura no puede agotar toda la riqueza del Evangelio. El cardenal brasileño Cláudio Humes, auténtico motor de este sínodo, del que será relator general, insistía en una reciente entrevista que se atribuye demasiada importancia y prioridad al perfil del ministerio ordenado, anteponiéndolo al de la comunidad que debe recibirle. Debe ser al contrario, la comunidad no existe para su ministro, sino el ministro para su comunidad. Tiene que adecuarse a las necesidades de la comunidad.
Su conclusión es que tal vez debamos abrirnos a ministerios diferenciados y no defender una forma de figura histórica a la que el ministro debe atenerse sin posibles variaciones. Este será uno de los temas de discusión sinodal, pero no el único ni el más importante, puesto que la ecología integral propuesta por el Papa figura entre las prioridades absolutas del Sínodo Panamazónico. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El Papa Francisco celebrará esta tarde la misa y posterior procesión de la fiesta del Corpus Christi en una parroquia de la Ciudad Eterna, tras una rápida visita a Nápoles en la mañana del viernes. Eva Fernández, cuéntanos. Sí, el Papa se acercará esta tarde al barrio romano de Casalbertone para celebrar la solemnidad del Corpus Christi y después presidirá la procesión por las calles que rodean la parroquia e impartirá la bendición. Ha sido una semana muy movida para el Papa porque el viernes viajó hasta Nápoles en una visita express para participar en un congreso sobre la teología después de la Veritatis Gaudium en el contexto del Mediterráneo. Allí Francisco animó a los teólogos a no perder ni la compasión ni la oración para interpretar siempre la realidad de forma cristiana. Les dio un consejo que apenas necesita traducción, que no caigan en el síndrome de Babel porque no escuchar a los demás es como la peste. Ma la vera sindrome di Babele è quella di non ascoltare quello che l'altro dice e di credere che io so quello che l'altro pensa e l'altro che dirà. Questa è la peste. También le reiteró que no se pierde nada dialogando y respecto al Mediterráneo aseguró que siempre ha sido un lugar de tránsito, de intercambio e incluso a veces de conflicto, por lo que abogó para que sus pueblos rechacen cualquier tentación de reconquista y de cierre identitario. Nos detenemos también en dos noticias relacionadas con los jóvenes. Escolas Católicas ha presentado la campaña Stop al acoso a través de las redes sociales. Por otro lado, dos jóvenes españoles han participado esta semana en el Foro Internacional de la Juventud organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, para dar continuidad a la exhortación posinodal del Papa Francisco, Cristo vive, y a las propuestas que los jóvenes llevaron al sínodo. Cuéntanos, Eva. Sí, los jóvenes también han sido protagonistas esta semana en el Vaticano, incluso a través de una conferencia online desde distintos rincones del mundo. Y es que la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes ha organizado la primera experiencia de este tipo contra el acoso y el ciberacoso. Durante 24 horas se escucharon testimonios, charlas con expertos, entrevistas y debates. El primer día que llegué a esa escuela fue el inicio de 3 años de sufrimiento. El bullying es expresión de agresión y de crueldad y que se contrabalancea con la acogida, la ternura. Llevar de la mano al amigo creo que es un buen mensaje. Se presentó además el primer informe global sobre ciberacoso, resultado de una encuesta realizada entre más de 5.000 jóvenes. Y ayer sábado el Papa recibió a jóvenes de todo el mundo que han estado reflexionando en Roma sobre todo lo vivido y escuchado tras el último sínodo. Joao Chagas es el responsable de la juventud en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Es muy importante tener viva la llama, ¿no? Sea en la Iglesia como noticia, como discusión, como reflexión, como también, sobre todo, ayudando a los jóvenes que son los grandes protagonistas del cambio, como dice el Papa. Tras la audiencia con el Papa, regresan a sus países dispuestos a poner en práctica los consejos de Francisco que aparecen en la exhortación Christus Vivit. En Iglesia Noticia volvemos ahora a la actualidad aquí en España. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su memoria de actividades de 2018. Ha aumentado el número de donantes y con los ingresos se han financiado más de 5.000 proyectos en 140 de países. Nacho de Gamón. Ayuda a la Iglesia Necesitada crece durante 2018. Es lo que se desprende de la memoria presentada esta pasada semana. El dinero recaudado alcanza casi los 12,5 millones de euros, mientras el número de benefactores crece en más de un 5%. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España es Javier Menéndez Ros. Quiero dar las gracias a los más de 20.000 benefactores que activamente cada año nos sostienen.
Estos benefactores, a través de sus ingresos, de los ingresos a través de donativos, ha aumentado casi más de un 5%, y esto es una muy buena noticia. Este dinero, junto al recaudado en todo el mundo, ha servido para llevar a cabo más de 5.000 proyectos en los que destaca la reconstrucción de iglesias. Antonio Sainz de Vicuña, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada España. El principal capítulo, 32%, es para la construcción y reconstrucción de iglesias, que se han materializado en 2.470 proyectos concretos. Es una subida del 100% respecto del año anterior, y eso es sobre todo porque este año 2018 se ha empezado a invertir en la reconstrucción de ciudades de Siria y de Irak que han quedado por la guerra pasada totalmente destruidas. África es el continente que más ayuda recibió de Ayuda a la Iglesia Necesitada en 2018. Un 27% de los fondos fueron a parar allí, seguido de la región de Oriente Medio, Asia y Oceanía. Entre Culturas y el Servicio Jesuita a Refugiados ha lanzado la campaña Escuela Refugio para reivindicar que las escuelas sean lugares de paz y libres de violencia. Laura Otón. En el mundo hay 70,8 millones de refugiados. Es un dato histórico. Personas desplazadas forzosamente. La mitad de ellos son menores y 1 de cada 4 niños sin escolarizar vive en un contexto afectado por esta crisis. Pablo Funes es coordinador de cooperación de Entre Culturas. 74 países en el mundo se han encontrado con ataques a la educación, con ataques a la escuela. 74 países, entre los que se encuentran países como la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Siria, un gran número de países, y lo que nos dice es que escuelas son atacadas, son destruidas debido a estos conflictos, y también que muchos alumnos o profesores son heridos debido. Esa protección se busca en campos de refugiados como el de Kinama, en Burundi, donde vive y trabaja Sangayi, refugiada congoleña. On doit protéger les écoles, car c'est là où l'on apprend ainsi. Madre de 8 hijos, asesinaron ante ella a su marido y a 2 de ellos. Ahora ayuda a que la escuela sea ese lugar de paz y encuentro. Dice que en este lugar del mundo la escuela es el futuro y que no tiene sentido si no la protegemos. Responsables de parroquias, conventos y casas religiosas han compartido propuestas de coordinación en su trabajo de acogida a los peregrinos a las puertas del Año Santo Compostelano 2021. Desde COPE Santiago, Paula Pájaro, buenos días. Sí, buenos días. Ese encuentro en Santiago entre sacerdotes, religiosos y religiosas del Camino ha servido un poco de preparación del próximo Año Santo de 2021 con la presencia del deán de la Catedral, don Segundo Pérez, y también del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Nos atendía una de las voluntarias de la oficina de acogida en Santiago de Carretas, doña María del Pilar Romero, que lleva 3 años en esa oficina y ha estado 45 años como misionera en Egipto. Nos decía cómo es esa acogida cada día. Yo creo que lo más importante es acoger con la sonrisa, esa sonrisa que nace de un encuentro muy fuerte con el Señor, de una vida interior, y es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? La alegría. Y es lo que intento hacer cuando puedo organizar momentos de oración. Los peregrinos precisan de asistencia religiosa, claro, y espiritual, y en distintos idiomas, con ese afán. Incluso se han programado misas en distintas lenguas. Pero es verdad que tenemos a muchos voluntarios que vienen de muchos países del mundo, pero por lo menos de 60 países del mundo. El otro día me encontré con 2 de Patagonia. El encuentro ha servido también para compartir experiencias de evangelización y visitar el restaurado Pórtico de la Gloria. La Diócesis de Córdoba ha comenzado ya a distribuir en parroquias, asociaciones y movimientos eclesiales el protocolo para la prevención de abusos sexuales con el Código de Buenas Prácticas. Nos lo cuenta desde la capital cordobesa Natividad Gavira. Los profesores de religión han sido los primeros en recibir de manos del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, este protocolo diocesano de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables y el Código de Buenas Prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia. El documento atiende a los criterios y normas dadas por el Papa Francisco y a otros con la misma finalidad, ya publicados en algunas diócesis españolas y por otras instituciones eclesiales. El documento ha sido aprobado por decreto del obispo de nuestra diócesis tras consultar el Consejo Episcopal y está sujeta a las novedades jurídicas que pudieran publicarse en materia de abuso.
Está elaborado por la Comisión Diocesana Interdisciplinar, dirigido a sacerdotes y agentes de pastoral para que puedan actuar ante posibles casos de abuso sexual que puedan darse en las parroquias, centros de formación, instituciones y demás ámbitos de la pastoral diocesana en los que se trabaja en la educación de menores o con adultos vulnerables. Entre las finalidades del protocolo figura la de recibir, escuchar y acompañar a quienes afirmen haber sido víctimas de explotación, abuso o abuso sexual, así como a sus familias, y ofrecerles atención pastoral y apoyo espiritual, médico, psicológico y legal. Con este documento, la Diócesis de Córdoba pretende ser cada vez más consciente de los derechos y necesidades de los niños y personas vulnerables y prevenir cualquier tipo de violencia, abuso, negligencia, abandono o explotación que puedan ocurrir en el ámbito formativo o de ocio de la Iglesia. Y desde Valencia nos llegan noticias de los preparativos del Congreso Nacional de Laicos. Luis Agudo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En unas semanas van a comenzar ya los preparativos del Congreso Nacional de Laicos, que se celebrará en Madrid el próximo mes de febrero con el lema Pueblo de Dios en Salida. Es un gran Congreso Nacional, una iniciativa que nunca antes se había organizado con estas características, porque no quiere ser un congreso más que empieza y termina, sino que va a tener un camino, un itinerario, un recorrido de ida y vuelta y hasta de aplicación. El objetivo, despertar en el laicado una nueva conciencia de su responsabilidad y de su misión en la Iglesia y en el mundo. Lo ha explicado en Valencia Monseñor Javier Salinas, presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y obispo auxiliar de Valencia. La meta es global, hacer caer en la cuenta de una Iglesia sinodal, una Iglesia que camina junta, ¿no? Que no podemos abdicar de nuestra propia responsabilidad, pasar de un laicado a veces que acentúa mucho esa dimensión de consumidor de bienes espirituales a ser un laicado que participa y que una vez puede ser en una asociación constituida, puede ser en la vida personal del tú a tú, de la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, ¿no? El Congreso tendrá una primera fase preparatoria por diócesis que comenzará después del verano y tras la celebración del Congreso en Madrid, como decimos, en febrero del 2020, volverá a las diócesis para llevar a cabo la fase de aplicación. La Diócesis de Valladolid se ha sumado a la conmemoración del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, con un novenario que se está celebrando estos días en la Basílica de la Gran Promesa y el Centro Diocesano de Espiritualidad, con la participación de 7 obispos. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días. Buenos días, sus heridas nos han curado. Es el lema escogido en esta nueva edición, la número 30, en la que se ha concitado la participación de 7 prelados para predicar la novena sobre la misericordia del Corazón de Cristo en Valladolid. Es la cuna del Beato Bernardo de Hoyos. Pilar Álvarez es miembro del equipo de la Basílica. Destaca la inauguración de la réplica del aposento de Beato Bernardo el día 26, que la va a inaugurar un obispo de los que viene a la ponencia. Y bueno, pues se pretende acercar a la figura de Bernardo entrando en aquel tiempo histórico con su mobiliario, sus objetos, para hacer ver que desde la pluma hizo su mayor apostolado. Y esto pues es bonito poderlo ya tener intrínsecamente en lo que es la casa. Mañana lunes, la Semana del Corazón de Jesús contará con el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. El martes, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo. El miércoles será el turno de Jesús Sanz Montes, prelado de Oviedo. Y cerrará el jueves el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello. Y la próxima edición del Congreso Católicos y Vida Pública reivindicará la libertad de educación en medio de los ataques que sufre la educación concertada con la reforma de la LOE que el gobierno socialista pretende llevar adelante. Así lo anunció el nuevo director del Congreso, el catedrático de Historia Medieval Rafael Sánchez Saus, durante la presentación de este evento que tendrá como lema Libertad para educar, libertad para elegir. El título concreto que quiere enfatizar el vínculo entre la libertad de educación y la posibilidad de elección, especialmente estamos pensando en las familias y en los padres. El título concreto es Libertad para educar, libertad para elegir. Es decir, en un momento en el que parece que la libertad de educación pues no forma parte del código prioritario ni de muchas familias ni de muchas personas, y según encuestas realizadas pues no es precisamente aquella de las más valoradas dentro de la sociedad, entendía la asociación que es muy importante, no solamente para la sociedad, también para la Iglesia en este momento, hacer una campaña con todos los medios a nuestro alcance, movilizadora de otros elementos también de la sociedad y de la propia Iglesia en relación con este tema. Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, programa 1625, en este domingo 23 de junio de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.